Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Rockeando. Bueno, en esta oportunidad haré un video un poco diferente. Este video será, digamos que un video conceptual, argumental, en el que abordaré una temática, en el que desarrollaré una temática, a mi parecer muy importante, porque a fin de cuentas lo que haré a continuación será desarrollar cuál es mi perspectiva, cuáles son los principios sobre los que me baso, o cuál es la hermenéutica, si se quiere, que utilizo para abordar la crítica musical. Intentar explicar cuál es mi perspectiva al abordar la crítica musical, porque al final de cuentas tengo un canal de eso, un canal en el que hago crítica musical. No soy ningún experto, pero no quiere decir por eso que no me haya sentido con la suficiente responsabilidad como para pensar muy bien aquello que digo acá. De tal manera que este video puede no ser del interés de todos, pero bueno, si están dispuestos a escucharme aquí divagar un rato, bienvenidos. Aunque el video lo vean 2 o 3 personas, que seguro sea así, o quién sabe, no lo sé, cómo resulte. Pero si están dispuestos a seguirme, pues escucharme divagar un rato sobre estas temáticas culturales, filosóficas, conceptuales, como le quieran llamar, pues bienvenidos. De todas maneras el canal seguirá con el mismo contenido, seguiremos hablando del rock de aquí en más. Entonces, como les digo, ¿cuál es mi perspectiva al abordar la música? ¿Cuál es mi perspectiva para hacer crítica musical? ¿Cuál es mi hermenéutica? Lo que voy a hacer en este video es una defensa del historicismo en la crítica musical. Ese será el marco teórico, la perspectiva sobre la que me voy a parar, e intentaré desarrollar poco los pormenores conceptuales de esto. Advierto desde un principio lo que no voy a abordar. Cuando yo hablo de crítica musical, necesariamente estoy hablando de la música moderna, de la crítica de la música moderna, y por moderna me refiero de la música de masas populares, o sea, de los años 50 o 60 del siglo pasado hasta el día de hoy. ¿Por qué no abordaré en este video la perspectiva de la crítica musical a géneros musicales, a expresiones musicales previas a la creación y consolidación de la música popular, bien sea a principios del siglo pasado, o ni ya que decir de tantos años atrás en los que la música clásica era la expresión artística musical predominante? Porque las circunstancias de esos géneros, en las que esos géneros y en las que esas expresiones artísticas se desarrollaron, se desenvolvieron, se consolidaron, el contexto social en el que tuvieron lugar, el contexto general musical en el que tuvieron lugar, son contextos de suyo muy diferentes y que ameritarían, digamos, conceptos, abordarlas con conceptos o con perspectivas distintas con las cuales no estoy familiarizado y por tanto no puedo decir nada de ellos. Nada más un ejemplo. En la música popular, la unidad artística es el disco, es el álbum. Así como hoy en día, o yo no sé si hoy en día, pero en los últimos 100 años tal vez, la unidad artística de la literatura es el libro, mientras que antes eran los papiros u otras formas de escritura, y hoy es el libro, aunque hoy también aparecen los artículos y diversas cosas. Pues la unidad artística de la música hoy en día es el álbum, ese es el cuerpo artístico que yo juzgo, por eso hago principalmente reseñas, porque me parece que esa es la unidad artística de la música moderna. Y las músicas clásicas de todos periodos, romanticismo, modernidad, etcétera, pues tal cosa no existía. La unidad artística de esas expresiones musicales no era el disco. Por lo tanto, nada más eso para señalar una de las diferencias que hacen que yo no me sienta cómodo hablando de géneros y de expresiones musicales con los cuales no estoy familiarizado, porque se refieren a un contexto muy diferente. Por tanto, música moderna. Mi defensa en este video será el historicismo en la crítica musical aplicado entonces a la música moderna de los últimos 70 años, por ponerle unos números más o menos arbitrarios. Esta reflexión, aunque es algo que me interesa mucho pensar y que he pensado a lo largo de un buen tiempo, surgió, digamos, el espíritu del video surgió a raíz de, digamos, de 2 eventos tal vez. Uno, que hace 2 o 3 semanas un canal de YouTube que también se dedica a hablar de rock, The Basement Rock Channel, me invitó para hacer un directo en el que abordábamos el concepto de originalidad. ¿Qué significa que una banda sea original? ¿Qué significa que una banda sea de propuesta? ¿Qué significa que una banda sea creativa?
Dejo el link en la descripción por si a alguien le interesa ver aquel directo, donde indirectamente en él yo intenté defender una tesis historicista. Yo deduzco la originalidad o infiero la originalidad de una banda a raíz de un análisis histórico de la misma. Y por otro lado hay por ahí otro canal de YouTube de un chileno llamado, el canal se llama Sin Delay, también les dejo el link, que en algún momento también publicó un video, me lo topé por allí, un video en el que se abordaba una perspectiva de la crítica musical. Particularmente él lo articula bajo el concepto de género. Para él la crítica musical se tiene que abordar desde el punto de vista del género. Estoy muy de acuerdo con él y en parte muchas de las cosas que voy a decir acá también están desarrolladas en aquel video de este amigo chileno. Fue a raíz de esto entonces que me surgió el interés de abordar este video, de expresarlo para la posteridad, para quien sea que le interese escuchar esto. Por lo tanto entonces voy a desarrollarlo ya mismo. Partamos de una base. La música es una expresión artística, una entre tantas. Hay muchas expresiones artísticas que se manifiestan de diversas maneras a lo largo de la historia, pero todas, podríamos decir, en términos generales, son una expresión del espíritu humano. Y el espíritu humano es una potencia que tiene la humanidad para trascender la naturaleza. ¿Qué quiero decir con esto? La naturaleza es pura necesidad. No obstante, podríamos decir, y esto también es discutible, pero podríamos decir que el ser humano en principio es libre y una de las formas en las que manifiesta esta libertad es a través de las manifestaciones del espíritu humano, a través del arte en todas sus expresiones, a través de la religión, a través de la filosofía, a través de la literatura, etc. Y estas expresiones artísticas van más allá de la naturaleza. Por eso un ave, aunque construya nidos espectaculares, no hace arquitectura. Por eso los elefantes, aunque tengan un lenguaje, no hacen literatura, ¿sí? Porque en la naturaleza se está sujeto a la necesidad natural, a que las cosas son de una forma y está determinada por ciertas leyes. Los seres humanos no es que escapen a ese lado natural, por supuesto que no, a fin de cuentas somos animales también. Sin embargo, parece que hacemos algo más, y ese algo más, que va más allá de la naturaleza, son las expresiones del espíritu y entre ellas las expresiones artísticas. No estamos determinados por naturaleza a hacer arte, ni mucho menos estamos determinados por naturaleza a hacer cierto tipo de arte y no otro. ¿De dónde surge eso? No lo sé, no lo voy a discutir, pero está allí. Y la música es una de esas expresiones artísticas. La música es una de ellas y como es resultado del espíritu humano, tampoco está sujeto a la necesidad natural y por lo tanto es libre. De esa manera podríamos ver que la música como expresión artística no está sujeta a ninguna regularidad. La música puede ser lo que sea. El límite de la música, entre comillas, es el límite de la creatividad humana, es el límite del espíritu humano. Puede surgir, puede transformarse de diversas maneras, puede adquirir muchas caras a lo largo de culturas, a lo largo de momentos históricos, a lo largo de individuos. No hay nada en principio que la restrinja, porque el espíritu humano en principio no lo restringe nada, en principio. Sin embargo, aunque la música como expresión artística es libre y puede desarrollarse como sea, porque el espíritu humano se desarrolla de diversas maneras y cada momento histórico tiene ciertas expresiones culturales, entre ellas expresiones musicales, mientras que ciertas culturas tienen otras expresiones culturales, tienen otras expresiones artísticas. Mientras que la música como expresión artística no tiene ninguna limitación, al mismo tiempo, porque es producto del espíritu humano, al mismo tiempo tiene una historia, tiene un desarrollo. Y es por eso que podemos estudiar el desarrollo de la música clásica. ¿Cuáles son las etapas que constituyeron los diversos momentos de la música clásica? De la misma manera las etapas de la pintura. Yo no sé mucho de pintura, pero claramente se estudia, aquellos que tienen por interés este tipo de arte, se estudian cuáles fueron las diversas manifestaciones a lo largo de la historia de las diversas etapas de la pintura. Lo mismo del cine, lo mismo de cuanta expresión artística, de la filosofía, de la poesía. Tiene su historia. Y como tiene historia,
tiene ciertas reglas. Entonces aquí fíjense que estoy diciendo dos cosas contradictorias. Por un lado, que las expresiones artísticas son libres porque son producto del espíritu humano, ¿sí? Y no están sujetas a la necesidad natural. Por otro lado, sin embargo, que las expresiones artísticas tienen historia. Y porque tienen historia, han estado sujetos a las contingencias de la misma, de la historia, y han estado sujetas por ello a ciertas regularidades. Nosotros sabemos que ciertas expresiones artísticas se desarrollaron en la historia de unas maneras y no de otras. En el caso de la música es libre por un lado, porque es una manifestación del espíritu, pero al mismo tiempo la música tiene una historia, y uno cuando ve la historia de la música, y recuerden que cuando aquí hablo de música me refiero a la música moderna, uno ve que se desarrollan movimientos, se desarrollan expresiones específicas, se desarrollan en última instancia géneros musicales. La música en la historia se manifiesta a través de ciertos géneros, y los géneros tienen reglas, no son libres, o no son absolutamente libres, tienen un espacio relativo de libertad, pero no es una libertad absoluta. ¿Qué quiero decir con esto? A ver si me hago entender. Si nosotros vemos el desarrollo, hablando porque este es un canal de rock, pero lo mismo vale para cualquier otra expresión musical moderna. Si nosotros vemos el desarrollo del rock, vemos que han aparecido a lo largo de la historia diversos géneros dentro del rock. Apareció en su momento el rock progresivo, el rock psicodélico, el pop rock, el glam rock, el punk rock, el hard rock, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada género tiene ciertas características, y esas características de esos géneros limitan el género. Uno sabe que el punk rock, por ejemplo, el punk, es un género que necesariamente implica canciones cortas, directas, concisas, agresivas, incendiarias, muchas veces contestatarias. Si esas características se alteran demasiado, entonces ya no es punk rock. El género está cerrado de alguna manera. Lo mismo en el rock progresivo. El rock progresivo tiene ciertas características musicales, y si esas características se las altera muchísimo, ya deja de ser rock progresivo, se convierte en otra cosa. Entonces, como la música tiene una historia, la música tiene géneros, y los géneros tienen limitaciones. Y es justo en ese punto en el que se inscribe para mí la crítica musical. ¿Por qué? Porque cuando yo abordo un disco, en principio no presupongo nada. En principio. Yo no asumo cuando voy a escuchar un disco, no solo de rock, sino de cualquier género, o sea, cualquier cosa que sea música. Cuando yo escucho un disco, yo no asumo nada. No tengo ningún presupuesto de base sobre la base del cual voy a juzgar ese disco. No me pongo en una actitud mental de tengo que escuchar X o Y, tengo que escuchar esto o lo otro. No, yo dejo que el disco me hable, que el disco me muestre qué es, que el objeto que es el disco me muestre cuáles son sus características. Pero, esto es en principio, pero como ese disco se inscribe en la historia, yo no asumo nada ante él, porque es una expresión artística y es libre, puede ser lo que sea. La música puede ser lo que sea, puede tener cualquier característica, porque es libre, porque es una expresión del espíritu. Pero los discos tienen historia también. Y como tienen historia, se inscriben en movimientos específicos, se inscriben en un contexto específico, se inscriben en un género específico. No es algo que surge de la nada, sino que surge en un contexto con ciertos desarrollos tecnológicos que le permitieron a las personas que hicieron ese disco hacer ciertas cosas y no otras. Surgen en un contexto histórico en el cual se habían desarrollado ciertos estilos y no otros, en el contexto mismo de la banda o del artista que estoy juzgando, etcétera, etcétera. En el contexto social que inspiró a los músicos desarrollar ese disco, etcétera. Y como el disco se inscribe en ese contexto, en esa historia, yo tengo que mirar el disco en su contexto, en su historia. Y cuando miro el disco en su contexto, en su historia particular, por ejemplo, ¿a qué género pertenece? ¿O a qué géneros pertenece? ¿Cuál es la historia de la banda misma o del artista? ¿En qué época histórica fue desarrollado, fue publicado, fue creado?
para mirar cuál era el panorama general de la música circundante para ese disco, para esa banda o para ese artista en ese momento. Cuando lo veo en ese contexto, sí lo debo juzgar con ciertos criterios. Ya ahí se acaba la libertad, o se limita la libertad más bien. Entonces, si es un disco que se inscribe en los años 70 dentro del punk rock, yo espero que tenga ciertas características y no otras. No puede ser cualquier cosa. No me pueden decir ese es un disco de punk rock de los 70 y tener características que no coincidan con eso. Eso no lo hace bueno ni malo en principio, sino que lo hace inscribirse en un género, en un movimiento, en un contexto y no en otro. Si estoy escuchando un disco nuevo de hoy en día y me dicen que es un género de rock, que es un disco de rock industrial, pues yo ya sé cuál es el desarrollo del rock industrial, cuál es la historia del rock industrial. Más o menos debo estar familiarizado, o lo ideal es eso, estar familiarizado con géneros aledaños al rock industrial, el noise tal vez, con la historia del grupo, de la banda o del artista que estoy juzgando. Y en ese contexto digo, bueno, este disco entonces debe tener ciertas características. Debe tener ciertas características y no otras, para que sea un buen disco, o para que sea un disco que se inscriba dentro del rock industrial. En últimas, un disco yo lo voy a juzgar en conformidad con lo bien o lo mal que sepa recoger las sensibilidades del género o de los géneros en los que se inscribe. En otras palabras, si me venden un disco como thrash metal, conociendo la historia del thrash metal, conociendo las características musicales, las sensibilidades del thrash metal, pues yo voy a mirar ese disco a ver si está a la altura mínimo de esas sensibilidades, si es capaz de recoger bien las características de ese género. Y si lo hace, por lo tanto será un buen disco, o un disco creativo, o un disco suficientemente inteligente. ¿Y de dónde saco las características de un género? ¿De dónde saco las características de un movimiento? ¿De dónde saco las sensibilidades de un estilo? De la historia. Necesariamente yo juzgo, para mí se debe juzgar las expresiones musicales desde una perspectiva histórica. Es de la única forma que sabemos si un disco es más creativo en comparación a otros. Podría yo tener una escucha casual, por supuesto, y no tiene nada de malo eso. Podría yo simplemente escuchar un disco y decir, bueno, me gusta o no, punto. Y quedarme en la inmediatez del gusto. Pero como yo intento escuchar la música con cierta sistematicidad, con cierto interés, porque me apasiona, y aparte tengo un canal de YouTube donde expreso mi opinión, yo quiero intentar formar mi gusto. El gusto también se forma, el gusto se cultiva. Y la forma de hacerlo para mí es escuchando mucha música y escuchando la suficiente música como para que me dé perspectiva histórica de aquello que escucho en cada momento. Por eso, necesariamente, el abordaje de una crítica musical tiene que ser histórica. Pero, ojo con esto, y ya para terminar. La música sigue siendo una expresión artística, sigue siendo un producto del espíritu, por lo tanto sigue siendo libre. Y es por eso que yo reivindico absolutamente la experimentación, la creatividad, el ir más allá de lo dado, porque la música no se puede quedar quieta. Si una expresión artística se queda quieta, se anquilosa, se petrifica en un momento histórico, es porque algo está pasando con el espíritu humano. El espíritu humano está estancado de alguna forma. De manera que abogo, y es lo que con más gusto, con más placer busco en la música, en cualquiera que ésta sea, abogo porque aparezcan bandas, aparezcan artistas, aparezcan discos que expandan el espíritu, que le agreguen nuevas sensibilidades al espíritu, que empujen las barreras de lo dado, que vayan más allá, que no se queden siendo una repetición de lo mismo, que no se queden simplemente repitiendo lo ya dado, sino que traigan de suyo algo nuevo, algo que expanda las sensibilidades de un género, para donde sea. Como la música es libre, aquellos lugares, aquellas sensibilidades a donde se puede expandir la música no pueden tener ninguna restricción. En otras palabras, dentro de las expresiones musicales, los músicos están en su derecho, casi que en su obligación histórica,
de expandir las sensibilidades de su género o de los géneros a los que pertenece hacia donde se les ocurra, hacia donde el límite de su creatividad les permita llegar. En aquella conversación que tuve con Henry del canal de Basement Rock Channel, intenté yo allí articular una definición. Presenté una definición de originalidad. Decía yo que para mí una banda es original cuando hace con el género o los géneros a los que pertenece algo que en algún sentido no se ha hecho antes. Repito, para mí una banda es original, un disco es original, un artista es original, es de propuesta, es creativo, cuando hace algo con el género o los géneros a los que pertenece que al menos en algún sentido no se había hecho antes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una banda, cuando un artista, cuando un disco, cuando se presenta un álbum en el que se expandan las sensibilidades de un género o de unos géneros, se las expandan a lugares no conocidos antes, están expandiendo el espíritu en última instancia, están haciendo que el espíritu humano no se estanque, y en esa medida son creativos, y esas son las expresiones artísticas que valoro más. Pero la única manera de saber si un grupo está publicando un disco, si un artista está publicando un disco que expanda la sensibilidad de un género, es conociendo las sensibilidades del género. ¿Y cómo la conocemos? Yendo a la historia del género. Yendo nuevamente a la historia, al desarrollo del género, al desenvolvimiento del género, a qué mutaciones fue teniendo. Por supuesto que yo soy un ser humano limitado y no tengo tiempo para escuchar todo el día música y me perderé de muchos detalles y creeré que ciertas expresiones artísticas son originales o son propositivas cuando no lo son tanto porque ya se ha hecho antes. Claro que mi juicio es falible, por supuesto, pero la perspectiva en la que yo me paro, la hermenéutica en la que yo me paro es esa, es yendo a la historia, es mirando el disco desde una perspectiva histórica. Claro que hay un valor muy inmediato en la música, al final la música como expresión artística también mueve fibras, mueve sensibilidades, y si un género me mueve la sensibilidad, me mueve el espíritu, sea original o no, lo voy a apreciar, claro que sí. No estoy diciendo que solo ciertos géneros, que solo ciertas expresiones musicales o ciertos discos se tienen que escuchar por el simple y exclusivo hecho de que presentan algo de alguna manera original o expanden la sensibilidad de un género. No, uno puede escuchar lo que le dé la gana y puede disfrutar miles de cosas aunque no tenga ninguna característica, y en muchas ocasiones no hay que pensar mucho esto, no hay que pensarlo mucho. ¿Te gusta o no? Y esa es la pregunta que al final de cuentas importa. Pero por respeto a ustedes, por mi pasión por la música, pues yo intento no quedarme en esa inmediatez, sino intentar ir un poquito más allá. Y para ir un poquito más allá, tengo que ver la historia del género. Tengo que ver la historia de los movimientos culturales, musicales específicamente. Y es allí donde puedo poner las cosas en su contexto. Al fin de cuentas, esa idea de poner todo en el contexto, poner los discos en el contexto, es esto. Es simplemente esto. Para concluir, me parece que la manera más correcta de abordar la crítica musical es a través de un análisis histórico. Mi postura es historicista porque se intenta poner aquello que escucha dentro del contexto, y el contexto es necesariamente histórico. La música es una expresión artística, es una expresión del espíritu humano, y en cuanto tal no tiene ninguna restricción. No podemos ponerle restricciones a la música, no podemos decir que la música tiene que ser esto y no lo otro, porque estamos constriñendo el desarrollo del espíritu humano mismo. La música no tiene que tener solo ciertas características sino otras, no puede tener cualesquiera hasta sea. Pero al mismo tiempo, la música tiene historia. A fin de cuentas, si a nosotros nos dicen estoy escuchando música, uno pregunta ¿qué música? Y al responder esa persona qué música, estoy escuchando tal o tal música, ya está historizando la música, ya la está poniendo en un contexto. Estoy escuchando rock progresivo de los 70s. Luego ya está diciendo que está escuchando un disco que surgió en un contexto específico y que surgió en un género específico, y como tal
tiene ciertas características. Y es dentro de esas características que se ha de juzgar el disco. Ahora bien, nunca deja de ser una expresión artística la música, y por lo tanto aquellas bandas y aquellos artistas que expandan las sensibilidades de un género, que hagan algo más con él, para mí tienen mi mayor respeto, mi mayor admiración y muchas veces mi mayor gusto. Claro, eso no quiere decir que automáticamente me vayan a gustar, no tiene por qué ser así. Hay muchas bandas muy creativas que nunca me han convencido del todo, nunca me han pegado del todo, nunca me han atrapado del todo. Un ejemplo es Pink Floyd. Pink Floyd es una de las bandas más importantes y creativas de la historia de la música, y nunca ha sido una banda de mis amores. No es una banda que disfruten demasiado, no es una banda que me tenga enamorado, no. Pero no porque no sea creativa, lo es porque expandió las sensibilidades de géneros como el rock progresivo, como el art rock, como el rock psicodélico. Pero sin duda, aquellas expresiones artísticas que expanden las sensibilidades del espíritu humano son aquellas que hacen que el espíritu no se estanque. Y de la única forma que podemos saber si esas bandas, si esos artistas crean música que expanda las sensibilidades, es si vemos a ese artista, a esa banda, desde una perspectiva histórica. Nada más. Esta es mi postura historicista, esta es mi defensa de una postura historicista para la crítica musical. Si llegaron hasta acá, les agradezco infinitamente, y por esa razón me gustaría saber qué opinan. Si llegaron hasta acá, a fin de cuentas es porque de alguna manera les interesa esto y seguro tienen alguna opinión. Entonces, pues me encantaría leerlos, porque de verdad que es un tema que a mí me apasiona. A fin de cuentas es responder a la pregunta de cómo escucho música, y claro que no es una opinión tajante y definitiva, está sujeta a ser movida, a ser transformada en función de que vea nuevos argumentos o que vea las cosas a la luz de nuevas circunstancias. Entonces, pues nada, si gustan decir qué opinan, me encantaría leerlos, y aunque no sé si este video lo vaya a ver mucha gente, pero de todas maneras gracias. Eso es todo por hoy, nada más, no tengo nada más para decir. Denle like si les gustó, o dislike si están en absoluto desacuerdo, también se vale. Suscríbanse y nos vemos la próxima. Gracias.